Padre Santo, ponemos a tu siervo Isaac en tus manos y te pedimos que nos hables a través de él. Bendice nuestras vidas hoy, te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. ¡Viva México! Es el mes de septiembre ya y seguramente vamos a decir esa frase muchas veces. En los otros cultos no me gritaban tanto, no había tantas personas y a lo mejor algunos ya se pasaron el chisme y ya estaban más listos ahorita. Pero ¿a poco no es cierto que en estas fechas como que no dan tantas ganas de gritar ¡Viva México! Cuando uno está en tantos problemas, cuando hay tantas desgracias, la selección no gana en el Azteca, pero ni a nadie, ni a Jamaica. Nos dan ganas de tal vez no festejar tanto el ¡Viva México! Sin duda que hay problemas en nuestro país, hay circunstancias difíciles. Gente, sectores de la población en huelga, en plantones. Es uno de los años en donde ha habido el decrecimiento económico más grande en México, miles de muertos por el narcotráfico y a lo mejor México ni siquiera va al mundial, que parece el peor de los males. En estas fechas, la frase ¡Viva México! En situaciones así, más que una declaración, una exclamación, se convierte en una súplica al Señor. Podemos decirle a Dios: Señor, que viva México. Vamos a comenzar una serie de sermones que se llama Por amor a nuestra patria. Y justamente por amor a nuestra patria podemos orar al Señor y decirle: Señor, haz que viva México. Ante estas circunstancias difíciles, Señor, te rogamos que México viva. El pasaje que nos corresponde estudiar el día de hoy continúa la serie de sermones basados en Lucas 7, del 11 al 17. Y es un pasaje que seguramente Lucas incluyó para contrarrestar algunas de las filosofías que se habían mezclado con el cristianismo en su tiempo. En aquel tiempo existía la filosofía del gnosticismo, que decía que Dios era tan alejado del ser humano, estaba tan fuera de nuestro alcance, que los sentimientos de Dios no eran afectados por nosotros. Es decir, no nos amaba, no le caíamos gordos, no podía sentir nada con respecto a nosotros, porque Él era tan grande y nosotros tan pequeños que no le podíamos afectar de ninguna manera. Parece que esa idea ha sobrevivido hasta nuestros días. El día de hoy hay personas que creen que Dios es una fuerza cósmica que une a todos los seres y que no es una persona, que no siente por nosotros, que no se preocupa por nosotros. La cosa es que este pasaje echa por tierra esa idea. El Señor, Dios mismo encarnado, conmoviéndose ante el dolor humano, Jesús viendo a una persona que sufre y haciendo algo intencionalmente con el propósito de producir un bien, de darle una bendición, de consolar a esta persona. Vamos a leer el pasaje, hermanos. Lucas 7, del 11 al 17. Les invito a que ustedes me sigan con su vista y me permitan a mí leerlo en voz alta. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén, hermanos, que el Señor nos bendiga con su palabra. Algunas personas pretenden desacreditar este pasaje y dicen que este milagro no fue exactamente una resurrección. Es uno de los milagros más sorprendentes, es una cosa extraordinaria. Una persona que estaba muerta resucita, es decir, vuelve a vivir, ya no hay que enterrarlo. Sin duda es un milagro tan extraordinario que por eso algunos tienen dudas. Algunos que quieren negar esta clase de milagros han dicho que posiblemente no estaba muerto, sino que estaba en coma o alguna situación similar que el mundo moderno ya puede catalogar, ya puede diagnosticar, pero que en aquel tiempo no se sabía. Si acaso fuera cierto, yo creo que no, yo creo que sí lo resucitó, pero si acaso esas personas tuvieran razón, aún así Jesús le salvó la vida, porque si no estaba muerto en ese momento, iba a estar muerto poco después de que lo enterraran. Lo iban a meter en una cueva, iban a cerrar con una piedra y seguramente ahí se iba a morir de hambre y de sed, más horrible, encerrado. Así que sea como sea, Jesús le devolvió la vida y Jesús trajo consolación. La enseñanza es la misma.
Dios actuando en medio del dolor, en la vida de una mujer desconsolada, y Jesús dándole la vida a un joven sin esperanza. Y su ejemplo, hermanos, sirva para enseñarnos varias cosas. En primer lugar, vivamos la consolación en el dolor. En medio de las circunstancias difíciles, en medio del sufrimiento, vivamos la consolación que nos dé el Señor. Podemos decir que la vida sin Cristo no vale nada. Y al analizar la vida en esta tierra, al analizar cómo los seres humanos hemos tergiversado la vida humana, cómo hemos agregado cosas, rutina, pecados, males sociales, sin duda que esa es una conclusión lógica, la vida no vale nada. Un filósofo francés, Jean-Paul Sartre, dijo que la vida era una náusea y se ganó el premio Nobel. Los judíos ya lo decían desde mucho antes. Salomón escribió en el Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Me entregué a los placeres y vi que eran vanidad. Me entregué a la riqueza y vi que era vanidad. Me entregué al estudio y vi que era vanidad. Al final de cuentas, todo en la vida es vanidad. Uno de los poemas más famosos de Jorge Luis Borges: he cometido el peor de los pecados, no fui feliz. Tiene una de las frases más tristes de la literatura en español. Desde mi nacimiento hasta mi muerte me persigue la sombra de haber sido un desgraciado, es decir, de no haber encontrado felicidad. Y sin duda, esas personas que dijeron estas interpretaciones tan fatalistas tienen razón desde la óptica terrenal. Con ojos de ser humano, esa es una conclusión lógica. Los seres humanos hemos convertido a la vida en algo que no vale la pena vivirse. Ahora, no estoy diciendo esto, hermano, para que usted se convierta en un emo y empiece a hacer poesía fatalista y cree en el existencialismo y se deprima y decida suicidarse o alguna cosa así. Lo estoy diciendo para que nos identifiquemos cómo estábamos antes de encontrar a Cristo, o tal vez cómo estamos en este momento, para que identifiquemos el sufrimiento y el dolor que hay a nuestro alrededor y hagamos algo al respecto, y no nos quedemos impasibles, no nos quedemos sin reaccionar ante estas circunstancias. Porque el Señor no está impávido, no está inmóvil ante el dolor humano, está actuando intencionalmente para provocar una bendición en medio del dolor. La viuda que se menciona aquí no nada más era una mujer a la que su esposo se le hubiera muerto. La palabra viuda tenía una connotación social en aquel contexto. Se trataba de una persona que no tenía otra persona a su alrededor, es decir, se había muerto su esposo, se habían muerto sus padres, seguramente este único hijo era su único familiar en el mundo, así que habla de una situación de bastante desesperanza. Y se le muere su único hijo. El joven, además, nos dice la palabra que era un joven, así que por el contexto podría haber tenido entre unos 15 y 25 años. Seguramente era el sostén de su casa. Así que esta mujer, además de tener la tristeza de un hijo muerto, que dicen que es una clase de duelo que es muy difícil sobrellevar y que se supone que uno no se puede recuperar a menos que sea con Cristo. Además de ese dolor tan grande, también tiene el dolor de que se quedó sin su sostén. Ya no tiene manera de sostenerse económicamente, no sabe de dónde va a venir su próxima comida. Está desolada en ese aspecto. Además, debemos de decir que su soledad es ahora absoluta. Se murió la única persona que le quedaba en el mundo, no tiene a quién recurrir, no tiene quien le consuele. Podemos decir que ha perdido toda esperanza, en todos los sentidos y en todos los aspectos de la vida, no tiene esperanza. Jesús no pudo haber llegado en un momento más horrible de su vida para transformarlo en el momento más extraordinario de su vida. Es una resurrección, hermanos, no es cualquier milagro. Esto no es convertir el agua en vino. Esto no fue nada más dar salud, que ya podía uno encontrar la salud por medio de los doctores. Esto es la resurrección. Ni siquiera el día de hoy podemos los seres humanos lograr algo así. Que una persona que estaba muerta vuelva a vivir. Es el milagro de los milagros más extraordinarios que realizó el Señor. De hecho, realizó pocos milagros como este. Y la reacción de las personas a su alrededor tiene sentido. Se espantaron. Dijeron, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que los muertos resuciten? Porque el Señor hizo este tremendo milagro. Lo que Jesús hizo por esta mujer es lo mismo que quiere hacernos el día de hoy. Es lo mismo que quiere hacer por nosotros. Él sabe de las penurias de la vida. Él conoce los dolores, justamente porque fue humano también, pero porque Él nos diseñó y Él sabe lo que estamos sufriendo. Él está al pendiente de lo que está pasando en nuestro país y de lo que está pasando alrededor de nosotros. Y no está de brazos cruzados, está actuando en nuestra vida y quiere actuar también en nosotros. Pero hay una clave para que esto suceda, hermanos. Esta mujer
estaba llorando y estaba de luto. Reconocía que estaba en el funeral. Sabía que había dolor y sabía la circunstancia difícil por la que estaba pasando. Las personas que estaban en el funeral sabían la condición de tristeza que esta mujer estaba experimentando. De hecho, nos dice que había muchas personas. Y por las palabras que se utiliza podemos deducir que no era una persona muy rica, que no era una persona de mucho dinero, seguramente no era muy influyente. Así que seguramente las personas que estaban allá alrededor estaban con ella porque reconocían la gran tristeza que debía estar sintiendo. Estaban con ella por conmiseración, por lástima, eran conscientes del dolor. El problema de muchas personas el día de hoy es que no nos concientizamos del sufrimiento, no nos concientizamos de lo que está mal en nuestra propia vida. Fingimos que estamos de fiesta y fingimos que estamos muy alegres a pesar de estar atravesando por un momento amargo. Eso es lo que hace la diferencia. Si reconocemos que necesitamos de Dios, que necesitamos algo más, o si fingimos que todo está bien y no buscamos solución a nuestros problemas. Esa es la gran diferencia entre recibir la bendición de Dios y no experimentarla. Que reconozcamos nuestro dolor. Dice un refrán mexicano, la ropa sucia se lava en casa. Y además de ser el eslogan de cierta compañía de lavadoras, también significa que no debemos de mostrar mucho nuestros dolores y nuestras tristezas para no hacer que la gente vaya a hablar mal de nosotros, para evitarnos chismes. De hecho, lo dicen regularmente las mamás, las abuelitas, la ropa sucia se lava en casa, para que luego sus amigas no vayan a andar contando de los problemas que tienen los chamacos. Ay, supiste de la comadre, que no sé qué. Y entonces dicen, la ropa sucia se lava en casa para no hacer notar tus dolores, para que crean que todo está bien en tu vida. Pero el problema es que a veces también hacemos eso con Dios. No le contamos a Él, no acudimos a Él. Cuando hacemos eso nos arriesgamos a no encontrar solución, a no encontrar la consolación en medio del dolor, hermanos. Cristo quiere vernos llorar, pero no porque le guste nuestro sufrimiento, sino porque sabe que cuando lloramos, cuando manifestamos nuestro sufrimiento y somos transparentes con respecto a nuestro dolor, somos conscientes de la desgracia nuestra o ajena, Él actúa en nosotros para traer bendición, nos consuela, porque tenemos los brazos abiertos y el corazón dispuesto para recibir su bendición. Reconozcamos el dolor a nuestro alrededor, reconozcamos el dolor en nuestra vida y vayamos a Él para encontrar la consolación. Si la vida es una náusea, Jesús es la sal de uvas que quiere quitarnos esa náusea. Reconozcamos nuestra condición y nuestro dolor, reconozcamos nuestro problema. Él es un Padre celestial que está al pendiente de nosotros. Los que somos padres somos conscientes de esa realidad. Cuando nuestros hijos tienen algún dolor o tienen alguna circunstancia difícil, hacemos algo por bendecirlos, hacemos algo por protegerlos. Mi hijo Leonel, he tratado de entrenarlo para que sea así un hombre luchón y deportista y todo. Entonces cuando se cae, finjo que no pasó nada. Le digo, no, mijo, ¿qué pasó? ¿Te caíste? Sí, se levanta. Y me dice, ¿te duele? Le pregunto más bien yo, ¿te duele? Y a veces me dice, sí, y ya le sobo, pero no hago más aspavientos para que no llore, para que no se vuelva luego así, como dicen esos delicaditos o algo así, porque pues así me educaron a mí en el rancho, ¿no? Pero además hago eso porque me he dado cuenta que en el mundo moderno hay como una especie de exageración a esa clase de cosas. El día de hoy a los niños se les pone casi una armadura para ir en bicicleta y cinturón de seguridad y casco y rodilleras y para las manos y no sé qué. Yo cuando me compré mi bicicleta a veces andaba y sin calcetines. Digo, mis padres eran unos cavernícolas, ¿qué les pasaba? ¿Por qué me dejaban vivir así? El día de hoy como que somos muy sobreprotectores y los papás no dejan que sus hijos coman no sé qué, aspartame y ácido no sé cuál y un montón de cosas y luego ahora resulta que hasta los dulces son venenosos para algunos niños. A veces somos muy cuidadosos con nuestros hijos y hacemos muchas cosas, hacemos hasta lo imposible y hasta lo indecible por protegerlos. Y se nos olvida que Dios es nuestro Padre y que está al cuidado de nosotros de manera perfecta, más que nosotros de nuestros propios hijos. Él nos cuida mejor de lo que seríamos nosotros capaces de cuidar lo que sea. Él está más al pendiente de nosotros. Ningún problema que le podamos presentar a nuestro Dios es pequeño. Ninguna circunstancia que nos lastime o que nos duela es poca cosa. Todo lo que nos pase, el Señor quiere actuar para bendecirnos. Cualquier cosa que nos produzca dolor,
Él quiere hacer algo en medio de nosotros. Vayamos a Él entonces, acudamos a Él, hermanos, y experimentemos la consolación. Vivamos la consolación en el dolor, vivamos la consolación en medio de los problemas. Acudamos a Cristo y seamos sanados de todo mal. Una enseñanza más que tiene este pasaje, hermanos. Vivamos la resurrección en Cristo. El joven resucitado no tenía una vida miserable, hermanos. No tenía una vida difícil, no tenía dolores en su vida. La razón es muy sencilla. No tenía vida, estaba muerto y punto. No podía tener una vida dolorosa porque estaba muerto. Y lo peor de todo es que ni siquiera lo sabía, justamente porque estaba muerto. Así es la vida de una persona cuando todavía está en el pecado, antes de conocer a Cristo, antes de resucitar a la vida eterna. Porque así es el pecado en nosotros. El pecado es la muerte en vida. Nos ofrece muchas cosas. Cuando pecamos lo hacemos porque esperamos obtener algo. No lo hacemos nada más de gratis, lo hacemos porque creíamos que íbamos a obtener algo. Caemos en la tentación que nos ofrecía alguna cosa. Cuando mentimos tratamos de obtener algo, engañamos porque buscamos algún fin. Cualquier pecado que cometamos tiene esta característica, pero también tiene la característica de que no nos da aquello que buscábamos y nos deja peor que antes, porque además de no darnos lo que buscábamos, nos quita lo que ya teníamos. Perdemos identidad, perdemos integridad, perdemos nuestra relación con Dios por medio del pecado, nos alejamos más y más de Él. Por eso es que el pecado es la muerte en vida. El día de hoy son muy famosos y muy populares los zombies, los muertos vivientes y esa clase de cosas. Hay videojuegos, caricaturas, películas, de todo. Y algunas personas que estudian esta clase de fenómenos han llegado a una conclusión. La razón es muy sencilla. Los zombies son lo que más hay el día de hoy. Sale usted a la calle y está lleno de zombies, de muertos vivientes. Porque los seres humanos hemos creado nuestra sociedad, la hemos desarrollado de tal manera que la gente está atrapada por un sistema, está atrapada por la rutina, estamos atrapados por el despropósito, estamos atrapados por un montón de cosas, de tal manera que nos movemos, pero como que no vivimos. Somos como los zombies, ahí vamos, parece que está vivo, pero en realidad esa no es vida, en realidad no se disfruta. Biológicamente estamos vivos, pero en otros sentidos estamos muertos. Y los que han estudiado esto dicen que todos identificamos a los demás como los zombies. Usted sale a la calle y dice, ay mira, ellos son los zombies. Pero cuando lo ven a usted, también ellos lo ven a usted, mira, otro zombie más. Porque siempre identificamos ese mal por fuera y no lo identificamos en nosotros mismos. Vivir en el pecado es morir la vida. Por eso Jesús quiere resucitarnos a una nueva vida. Quiere darnos una nueva experiencia diferente a la que tenemos cuando estamos en el pecado. Quiere resucitarnos a una nueva especie, que es como Él nos creó. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, eran de una especie diferente, eran santos. Ellos nacieron en la voluntad de Dios y eligieron someterse a la voluntad del pecado. Y a partir de entonces todos los seres humanos pertenecemos a esa especie. Por eso Dios quiere hacernos morir al pecado y resucitarnos a su gracia, resucitarnos a una especie diferente de seres humanos, que pueden vivir mejor, que pueden vivir en santidad, porque han muerto al pecado, hermanos. Regularmente identificamos como pecado a cosas grandes, vistosas, pecados que se ven mucho. Regularmente cuando un predicador dice la palabra pecado, a nuestra mente vienen asesinato, robo, adulterio, fornicación, palabras fuertes, que a veces hasta podrían ser groseras. Pero hay otros pecados también que Dios quiere hacer morir en nosotros. En la palabra de Dios no se dice que el diablo es el padre del adulterio, se dice que es el padre de mentira. Jesús no dijo que tuviéramos por gentil y publicano a una persona que fuera un borracho. Dijo que tuviéramos por gentil y publicano al que hace chismes y destruye la iglesia. Es decir, que lo tratáramos como si no fuera cristiano, al que causa división en la iglesia. Esto es porque hay pecados que son más difíciles de arrepentirse que otros. No son más grandes ni más pequeños, pero su condición justamente hace más difícil que lo identifiquemos. Posiblemente el Señor Jesús dijo eso con respecto al pecado del chisme, porque una persona que causa división en la iglesia a veces no se siente que es pecador. A veces puede hasta sentirse muy santo y muy cristiano y critica a personas de la iglesia y hace que otros miembros de la iglesia dejen de asistir y se alejen del cuerpo de Cristo y dejen de estar integrados y se siente muy santo porque cree que es lo correcto de hacer.
Y tal vez por eso el Señor dijo que lo tratáramos como un publicano, para que se diera cuenta de su pecado y le fuera posible arrepentirse. Una pareja de jóvenes que pecan y se embarazan antes de tiempo, antes de casarse, es muy fácil que se den cuenta que pecaron. La gente los mira raro, se sienten avergonzados, posiblemente hasta se hagan chismes, posiblemente hasta tengan problemas por ese nuevo bebé, la cuestión económica, la cuestión de qué van a hacer ahora, si se casan o no, cómo lo van a mantener, no estaban preparados. Todo eso hace que les sea fácil darse cuenta que han pecado. Pero hay otros pecados que por permanecer ocultos, en ocasiones no nos facilitan el arrepentirnos. Pero debemos de reconocer que pecado no es solo lo que se nota, sino todo lo que se aleja de Dios. Y todo eso, Dios quiere hacerlo morir en nosotros y resucitarnos. Tenemos esta condición, como dijo el apóstol Pablo, hay dos leyes en mí, la ley del pecado y la ley del espíritu. Y dice que hay que hacer morir en nosotros las cosas malas. Eso es lo que Dios quiere hacernos, resucitarnos cada día, hacernos vivir de nuevo cada día. Conviene que reconozcamos lo que está muerto en nosotros por nuestro pecado y que vayamos a Jesús día a día para ser resucitados. Que Él nos santifique cada día más. Es posible, hermanos, es posible ser resucitados. Debemos de creer que se puede vivir en santidad. Debemos creer que se puede vivir diferente al mundo. Tal vez ese es el problema, que creemos que no se puede, que el mundo es moderno, ha cambiado y que no podemos vivir en santidad. Pero hermanos, sí se puede creer, sí se puede vivir en santidad. Un maestro mío en el seminario, Craig Bird, se llamaba Bird Pájaro, y le decíamos el pajarraco porque era altísimo. Él fue misionero en África por mucho tiempo en su juventud. Su esposa era doctora, así que se fueron a África a hacer esta doble misión. Ella atendía a los enfermos, él predicaba la palabra de Dios, pero les estaba costando trabajo. Me parece que era Somalia, pero no estoy seguro en dónde era que estaban. Y les estaba costando trabajo porque el lugar al que llegaron era una tribu todavía, dentro de una ciudad, pero se manejaban al estilo de tribu. Tenían el jefe, el chamán, el curandero o algo así, y tenían todavía esas condiciones. Y eso les estaba dificultando el poder predicar el evangelio. En una ocasión tuvieron una celebración en esa tribu que era una especie de bar mitzvah. Los jóvenes pasaban de niños a hombres y hacían toda una celebración. Bailaban con machetes, se emborrachaban con algunas bebidas y con cosas así. Y estando intoxicados en medio del baile, dos de ellos se hicieron de palabras y uno le soltó un machetazo al otro y por poco y lo degollan. Era el hijo de la tribu al que por poco y le cortan la cabeza. Quedó el machete encajado casi a la mitad. El jefe de la tribu tomó a su hijo, llegó con mi maestro que era misionero ahí. Él no estaba en la celebración, estaba en otro lugar, pero se enteró cuando le trajeron al muchacho y le dijo, por favor, haga algo. Y se lo dejó en sus brazos al misionero. El muchacho traía la cabeza amarrada con un suéter y cuando el misionero lo agarró, se le soltó tantito y se pudo ver la herida que atravesaba más de la mitad del cuello. El misionero dijo, pues este muchacho está muerto, ¿qué voy a hacer? Pero como vio al jefe tan preocupado y pensando, estos occidentales han de traer la luz del progreso, algo podrá hacer tal vez. Él dijo, bueno, tal vez si lo ayudo, si él ve que trato de salvarle la vida a su hijo, tal vez así pueda creer, tal vez así pueda entender que venimos a ayudarles, que venimos a traerles el evangelio. Así que lo subió a la troca que tenía en la parte de atrás. Se subió con el jefe y fueron a la clínica en donde estaba su esposa. Cuando llegó, dice que él abrió la puerta y que cayeron así cubetas de sangre. Agarró al muchacho sin esperanza de que estuviera vivo, el cuerpo. Se lo llevó a su esposa, lo puso en la camilla y le explicó a su esposa, pues él no sabe que no lo podemos salvar, él cree que sí lo podemos salvar, el jefe. Entonces, haz algo, haz como que estás tratando de salvarle la vida para que entienda que hicimos todo lo posible y que tal vez pueda creer en el evangelio. Su esposa entonces lo agarró, lo preparó, y cuando agarró la cosa esa que se pone en el dedo y se la puso en el dedo y conectó las máquinas, se sorprendieron porque tenía pulso. ¡Pup! ¡Pup! Muy débil el pulso, pero sí tenía. Entonces mi maestro, Craig, se sorprendió, le quitó el suéter que ya era nada más una maraña de sangre, y cuando se lo quitó, vio que la herida estaba cicatrizada y el muchacho estaba vivo. Un milagro extraordinario, una resurrección.
Cuando mi maestro nos contó esta historia, nosotros nos quedamos sorprendidos. Él nos dijo, cuando lo contaba ya en África con otros misioneros, en las reuniones que teníamos, gloria a Dios, todo el mundo alababa a Dios porque habían vivido experiencias similares, porque experimentaban eso todos los días. Es porque Dios actúa de manera extraordinaria, especialmente en esa clase de lugares, donde no hay tanta tecnología, donde el avance de la ciencia y de la medicina no han llegado todavía. Y es más necesario que haya esa clase de milagros. Y porque el Señor quiere hacer esos milagros para que la gente crea y para manifestar su poder. Pero nos decía mi maestro cuando lo contaba acá en Occidente, cuando lo contaba en la Convención Nacional, los pastores bautistas que tienen himnario, que tienen celular, que tienen tabletas, iPad y esa clase de cosas, que sí tienen seguro médico, me decían, no vengas con tus piñas, no vengas con tus mentiras. O sea, ¿qué? ¿Vas a tratar de sacarnos dinero con tus cuentos chinos? No vengas aquí a decirnos esa clase de tonterías, ¿sí? Dinos la verdad. Dinos si bautizaste personas, pero esas mentiras no nos las cuentes. Porque en ocasiones se nos dificulta creer en los milagros de Dios. Se nos dificulta creer que el Señor puede resucitar muertos y que el Señor puede resucitar lo que está muerto en mí y que el Señor puede cambiar a una persona que antes era un pecador empedernido y convertirlo en un siervo suyo. Hermano, se puede resucitar. El Señor quiere hacer morir en nosotros la maldad y el pecado y quiere hacernos vivir a una vida nueva. Debemos creer que se puede vivir libres del pecado y debemos de vivir la resurrección que Él quiere hacer en nosotros, hermanos. Vivamos esa santidad que Él quiere darnos. Vivamos como resucitados en este mundo. Y hay una tercera enseñanza en este pasaje, hermanos. Vivamos la esperanza en México. Este joven resucitado se convirtió en una excelente bendición para su madre. El día que debía de ser de luto, el día que debía de ser un funeral, se convirtió en una fiesta, en una celebración, por ver este milagro tan extraordinario. Uno podría preguntarse, como cuando se preguntaron algunos cuando Lázaro murió, ¿qué no podías curarlo antes y evitar que muriera? Es algo que le dijeron al Señor cuando llegó y Lázaro ya había muerto en Capernaum. Y le dijeron, ¿qué no podías haber llegado antes? Pero al ver la alegría y la bendición tan grande de que una persona antes estaba muerta y ahora está viva, nos queda claro. Por eso es que el Señor le permitió eso. El Señor en ocasiones nos permite el dolor porque quiere darnos una victoria extraordinaria. La victoria de Dios que Dios dio fue mayor que cualquier dolor por la muerte de este joven. Esto nos enseña algo muy particular en este mes patrio, hermanos. Los cristianos somos esos resucitados. Los cristianos hemos sido transformados. Y si permitimos que el Señor nos cambie y nos transforme, somos un resucitado más en este mundo. Dice el pasaje en el versículo 15 y 16. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y Jesús lo dio a su madre. Hermanos, Dios ha dado a México, al cristianismo, a los cristianos que hemos sido resucitados. Dios nos ha entregado este país en medio de crisis, en una vida que parece un funeral, para convertirla en una fiesta, hermanos. Si Dios nos ha permitido ser resucitados, es porque quiere darnos a esta nación en crisis. Y debemos de hacer lo que hizo este joven para traer bendición, para convertir el llanto en risa, como dice la palabra de Dios que Dios quiere hacer. Debemos de hacer algo, hermanos, y debemos imitar lo que hizo este joven. ¿Saben qué es lo que hizo para traer bendición? Vivir, y punto. Es todo lo que tenemos que hacer los cristianos para traer bendición. Vivir el verdadero evangelio, vivir la verdadera santidad, vivir la verdadera esperanza que nos da el Señor, ir ante el Señor día a día y ser llenos de esperanza y entregar esa esperanza al mundo, ir ante el Señor todos los días y ser llenos de amor y de perdón y mostrar ese amor y ese perdón en este mundo en crisis. Y entonces sí le podemos pedir al Señor, Señor, que viva México, por favor. Se convierte en un ruego más que una declaración. Señor, haz vivir a México y hazlo a través de mí. En nuestro mundo, en nuestro país, hay graves problemas, hermanos. Y el menor de los problemas son los plantones. Un problema muy pequeño es que México no fuera al mundial. Esos son problemas simplones, sencillos. Hay personas viviendo en crisis extraordinaria de identidad,
que no tienen propósito en el mundo, jóvenes que no encuentran sentido a la vida y se entregan a los vicios desde muy jóvenes, desde edades muy pequeñas, hombres y mujeres viviendo sin propósito, mujeres que viven golpeadas y cuando uno busca ayudarles, dicen así estoy bien, no necesito tu ayuda, hombres que viven apresados por el alcohol y por el vicio y cuando vamos a ellos a querer ayudarles, nos dicen así estoy bien, para eso soy hombre, para emborracharme. Nuestro país está en crisis, hermanos, crisis de identidad, de valores, y lo que ha hecho Dios para transformarlo en una fiesta es darle a los resucitados, a los que hemos creído, a los que hemos sido transformados. Vivamos, hermanos, Cristo nos resucitó para que seamos ejemplo de vida alegre, de vida santa, no para que como cristianos seamos un problema más con nuestras quejas y con nuestras críticas y con nuestro legalismo, no para que seamos un causante más de dolor con fraudes, haciendo que la gente venga a nuestros templos y quitándoles el dinero, prometiéndoles salvación. Para eso no nos hizo el Señor, no nos salvó para eso, nos salvó para vivir plenamente y por medio de nuestro testimonio mostrar al Señor. Dice el pasaje que el muchacho se levantó, hermano, levántate, deja notar la vida que Dios te ha dado, haz que se demuestre que se puede vivir diferente. Dice también el pasaje que el muchacho habló, di el mensaje, apúntalos en la dirección correcta hacia Jesucristo, hacia Dios mismo, para que sean salvos. Vivamos, hermanos, esta salvación. Cristo nos resucitó y nuestra nueva vida es una bendición para todos a nuestro alrededor, hermanos. Vivamos la resurrección y la vida que Jesús nos vino a entregar. Y entonces sí, podremos hacer que viva México. Entonces sí, México vivirá por lo que Dios hará a través de su iglesia, a través de nosotros. El día de hoy Dios no se manifiesta físicamente como en el Antiguo Testamento. No hay un tabernáculo en donde se pueda ver la gloria de Dios. No hay una nube que nos cubra o una columna de fuego como en el Éxodo. El día de hoy Jesús ya regresó a la eternidad. La máxima encarnación de Dios ya regresó al cielo. Entonces, ¿cómo se encarna Dios? A través de su cuerpo, que es su iglesia. A través de nosotros, los resucitados. Unámonos a este ruego, hermanos. Digámosle al Señor, Señor, haz que viva México. Y dejemos que nos use a nosotros para hacer que México viva realmente. Para hacer que este funeral se convierta en una fiesta. Y para hacer que nuestro país resucite y sea salvado por el Señor. Oremos, hermanos, y digámosle estas cosas al Señor. Lo que tengamos que decidir, digámoselo en una oración. Padre Santo, gracias, Dios mío. Gracias por la bendición que nos das de haber sido consolados, de haber sido resucitados, Señor. Gracias, Dios mío, porque por tu gracia y tu poder podemos encontrarte, Señor. Bendícenos cada día, Señor. Bendícenos para experimentar la esperanza que tú quieres darnos, para llenarnos de amor, Señor, para hacernos vivir vidas santas y para poder ser usados por ti, Señor, para convertirnos en el instrumento que traiga resurrección a esta tierra, Señor. Úsanos, Señor. Haznos vivir para que tu gracia inunde a nuestro país, Señor, para que por medio de la vida que tú nos has dado, Señor, seamos un instrumento de bendición en medio de la crisis que experimenta nuestro país. Siguen orando, mis hermanos. Y si alguien quiere decirle al Señor en esta hora, Padre Santo, bendíceme, Señor. Resucítame, sáname, consuélame, Señor. Hazme vivir para que otros también puedan recibir esa bendición. Hazme resucitar para que otros también puedan reconocerte como su Señor. Si le quieres decir alguna de estas cosas al Señor en esta mañana, te invito a que levantes tu mano ahí en tu lugar para que yo pueda orar por ti. Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermanos, adultos y jóvenes. Dios les bendiga. Así con su mano levantada o en señal de adoración, digámosle al Señor estas cosas y tomemos decisiones al respecto. Señor, gracias, Dios mío, porque sabemos que tú quieres darnos una vida nueva, Señor. Gracias, porque sabemos que tú quieres consolarnos en la crisis y no estás inaccesible, Señor, no estás inmóvil ante nuestro dolor, Señor. Consuélanos, Padre. Hay dolor a nuestro alrededor, hay tristeza, Señor. Trae tu paz, trae tu consolación, Señor. Trae tu resurrección, Señor, a nuestras vidas. Y haznos vivir, Padre Santo, para que otros puedan conocerte, Señor. Haznos vivir para que México también viva, Señor. Bendícenos, Padre. Y te pedimos, Señor, que por tu gracia y tu poder, Señor, México viva realmente, Señor. Todo eso te lo pedimos y te lo agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.